Usted decide, su programa de análisis y opinión rumbo a las próximas elecciones presidenciales y legislativas. Conversaremos del acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Hola, muy buenas noches. 8 de la noche con 1 minuto. Gracias por acompañarnos en su programa Usted Decide, rumbo a las elecciones nacionales del domingo 6 de febrero del 2022, noche de viernes 7 de enero del 2022. Su servidor y amigo Fernando Fait de verdad les agradece la sintonía en su programa Usted Decide. Estamos a la espera poder contar con nuestro invitado del día de hoy, quien es don Roland Jiménez Chavarría, candidato del Partido Movimiento Social Demócrata Costarricense. Así que permítame ir rápidamente a un corte comercial y esperamos ya estar con nuestro invitado del día de hoy. Con permiso, ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. La señal de Antena 6 TV, cada vez más cerca. Canal 267 de cable, Santos, para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex cubriendo todo el área metropolitana. Si aún no tienes nuestro canal, solicítalo ya a tu operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión en la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Ari, mi amor, revisamos la lista de compras. ¿Sí? A ver. Ay, mami, no me diga que me va a dar plata en efectivo. ¿Sí? Porfa, use Simpomóvil de Cope Alianza. Mi amor, pero eso no es muy complicado. Mami, usted está asociada a la Cope. Ajá. Es muy sencillo, solo tiene que ir a una oficina y solicitarlo. Facilite su vida con Simpemóvil de Cope Alianza. La Cope es tendencia. Asóciese a Cope Alianza y utilice nuestros beneficios. Contáctenos al 2785-3000. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Usted Decide de este viernes 7 de enero del 2022. Ya tenemos con nosotros a don Sergio Araya Alvarado, analista político de Usted Decide. Sergio, buenas noches, gusto de saludarte. No, creo que tenemos problemas de audio con don Sergio. Vamos a ver si este es un viernes medio. Ahora sí,
¿Ahora me escuchan? Sí. Bueno, no, muy feliz noche, reitero, a todas y todos los que tienen la gentileza de seguirnos a través de las distintas plataformas, por supuesto a Fernando y al equipo de producción y a nuestro invitado de hoy, al candidato presidencial, el señor Roland Jiménez. Es realmente un gusto poder una vez más abrir esta ventana para que las y los costarricenses puedan conocer de otro candidato, de otra agrupación política, de otras distintas propuestas, de esa gama amplia que nos ofrece este proceso electoral, con 25 personas aspirando a la presidencia de la República, 50 aspirando a las vicepresidencias de la República. Recordemos que son 2 aspirantes a las vicepresidencias por cada candidato o candidata a la presidencia. Y por supuesto, pues es un partido que también inscrito a escala nacional en el año 2020, dicho sea de paso, es un partido de reciente creación, también aspira a tener representación en la próxima Asamblea Legislativa. Así que va a ser muy interesante este espacio para intercambiar con el señor candidato de esta agrupación política. Fernando. Muchas gracias, Sergio. Y ya está con nosotros el doctor Roland Jiménez Chavarría, candidato del Partido del Movimiento Socialdemócrata Costarricense. Doctor, muy buenas noches. Muchas gracias por atendernos hasta la hermosa provincia de usted, donde yo estoy seguro que don Sergio y yo quisiéramos estar acompañándolo allá, no necesariamente política, pero sí estar en aquella zona tan hermosa del país. De primera entrada, don Roland, agradecerle y que nos cuente a don Sergio y a todos los que nos acompañan quién es Roland Jiménez Chavarría. Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches, y primero que nada, más bien, muchas gracias a ustedes por permitirme exponer las ideas de nuestro partido. ¿Quién es Roland Jiménez? Pues Roland Jiménez es un médico cirujano nacido el 8 de enero de 1963 en la ciudad de Santa Cruz, Guanacaste. Crecido, eso sí, en Filadelfia, ¿verdad? Nací en aquella ciudad, y crecí en esta otra, donde hice mi primaria. Realizó la secundaria en la ciudad de Liberia, en el Colegio Santa Ana, y finalmente mi universidad, a nivel de medicina, en la Universidad Autónoma de México. Posteriormente, ya regresando en el país, obtengo un par de maestrías en Economía de la Salud y Administración de Servicios de Salud. Soy hijo de Miguel Ángel Jiménez Solano, Zulay Sánchez Chavarría. Básicamente podría decir que ambos sin estudios, porque esa es la realidad. Mi padre finalizó al tercer año de la secundaria, no pudo continuar, se dedicó a trabajar. Pero como le gustaba mucho la lectura, y lo que había para leer en aquella época por estas zonas, pues eran nada más los libros que los profesionales en ingeniería de la empresa para la que trabajaba, que era la Azucarera El Viejo. Pues eso era lo que leía, con la gran dicha de que aprendió bastante y fue ascendiendo hasta ser el jefe de la Azucarera El Viejo, incluso jefe de los ingenieros nuevos que llegaban, ¿verdad? En aquel entonces, pues bastante pobres, pero gracias al ascenso y la capacidad y la tenacidad de mi padre, que logró ascender en ese aspecto, pues mejoramos económicamente. Me permitió tanto a mis hermanos como a mí estudiar y en el caso mío graduarme como médico cirujano, ¿verdad? En 1984, desde entonces soy médico. Y aquí estamos, nos metimos en esta carrera política, pues básicamente por una cuestión de hastío de la situación en la que se ha venido desempeñando nuestro país, con los políticos que hasta el momento ha tenido en un principio, digamos que bastante buenos, y fue prácticamente eso lo que permite dar oportunidades y brindar opciones a las personas de aquel entonces, ¿verdad? Y por el contrario, le quita opciones y oportunidades a las personas actuales. Ese cambio, esa modificación es la que definitivamente como persona no me gusta, como profesional no me gusta. Y si le agregamos el hecho de que se han dedicado no solamente a hacer las cosas mal, sino a robar descaradamente, a estafar a este pueblo, quitarle su riqueza y con ellas todas las opciones futuras, pues la verdad es que dije, no, aquí es agarrando el toro por los cuernos.
No podemos seguirle dejando el espacio libre a este tipo de personas y tenemos que ocupar esos espacios para comenzar a trabajar en beneficio del país, recuperar nuevamente aquella oportunidad, aquella opción que nos brindaron nuestros antepasados y que nuestros hijos pues tengan las mismas posibilidades de poder crecer, de poder desarrollarse. Yo creo que si hubiera crecido en un ambiente como el que estoy en este momento, probablemente no me habría graduado nunca, no habría tenido esa opción, esa oportunidad. Lo digo porque a pesar de que yo soy médico y pues tengo un salario ahí más o menos con el fruto de mi esfuerzo y el tiempo extraordinario que tengo que trabajar para poder obtenerlo, se me hizo bastante difícil y se me ha hecho bastante difícil el sostener a mis propios hijos, ¿verdad? Don Rowland, ha sido, es muy interesante, nos planteas, cuando nos describe un poco lo que es su trayectoria, pues el ejemplo de esas personas que han progresado a la luz del Estado Social de Derecho, ¿verdad? Usted ya nos señalaba que su padre inclusive concluyó el 9º año y a punta de esfuerzo y de una formación autodidacta, llegó inclusive a ser jefe de la empresa en la que laboró. Y por supuesto usted pues es fruto de ese esfuerzo de su padre, de su madre, y hoy pues es médico cirujano como usted atinadamente nos lo describía, inclusive obteniendo títulos más allá de nuestras fronteras. Es el ejemplo de esa Costa Rica surgida, digamos, a la luz del Estado Social de Derecho, que nos diferenció por tantas décadas del resto de Centroamérica y ni qué decir de otras partes de América Latina, y fuimos siempre distinguidos como un país de cohesión social elevadísima a nivel mundial. Don Rowland, usted, además de médico cirujano, también pues tiene esta beta, ¿verdad?, de la política, fue presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, así que independientemente de que sea un colegio profesional con una visión gremial, pero evidentemente para meterse en eso y buscar la presidencia de este órgano, tiene que tener ese gusanillo de la política, solo que en ese caso política gremial. Don Rowland, ¿cuándo deciden, porque veo que usted es el presidente también del partido Movimiento Social Democrático Costarricense, ¿verdad? ¿Cuándo es que decide usted dar ese salto cualitativo? ¿Cuándo es que ya formalmente integra este partido político? Y la pregunta es, ¿por qué de inspiración socialdemócrata? ¿Era usted un socialdemócrata convencido? ¿Militó en algún momento en Liberación Nacional, que era el partido socialdemócrata por excelencia de nuestro país? Un poco cuéntenos esos entretelones de lo que es la agrupación política de la cual usted es el presidente y además ahora es su abanderado como candidato a la presidencia de la República. Claro, estudié, como le decía, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, México, una universidad de corte fascista, neofascista realmente en ese aspecto, y que era manejada desde el punto de vista religioso por el Opus Dei, y por consiguiente pues ya podemos saber la tendencia ideológico-política de la universidad. Sin embargo, yo no me casé con ese esquema. Algunas cosas me agradaron, otras cosas no me agradaron. Regresé aquí al país, sobre todo porque yo veía la diferencia entre México y Costa Rica, obviamente la sociedad mexicana y la sociedad costarricense, y veía esas grandes diferencias, y por supuesto que notaba que la diferencia estaba precisamente en el aspecto ideológico que se desarrollaba. A pesar de que la universidad tenía un aspecto ideológico de derecha, el país como tal tenía un aspecto ideológico de izquierda, pero trotskista, que llaman, y por supuesto con una gran influencia de corrupción, lamentablemente, que sumía a México en las condiciones en las que se encontraba y bueno, no ha modificado mucho en estos días ese aspecto, más bien ha empeorado. Pero esa comparación me hacía ver que efectivamente nosotros no estábamos equivocados en nuestro pensamiento político. Cuando regreso de la universidad aquí a Costa Rica, inicio una militancia, obviamente que dentro del Partido de Liberación Nacional, porque de por sí yo nací en una familia liberacionista. Cuando la familia de parte de mi madre, que es de aquí de Guanacaste, de Santa Cruz, era liberacionista. La familia de mi padre era social cristiana, que ellos eran de San José.
y mi padre era el único que votaba por GW Villalobos. Yo creo que si se acuerdan de aquella época, ¿verdad? Por supuesto, todo un personaje en la década de los 70s, 80s. Y nosotros nos burlábamos de él en son de broma, que era el único voto de GW, la familia de él y mi papá eran los que votaban por él, era lo que le decíamos, pero bueno, y bajo ese esquema yo milito igualmente en el Partido de Liberación Nacional, que era el partido socialdemócrata del momento, y que lastimosamente pues se torció en el camino. Esa fue una militancia de apoyo. Yo nunca aspiré a ningún puesto municipal o de diputadil o de cualquiera, ni siquiera me pasó por la mente en algún momento dado aspirar a esos puestos, porque mi asunto era la medicina. Eso era lo que yo quería estudiar, eso fue lo que quise estudiar, lo que me gradué, y pues obviamente era lo que quería ejercer. Así que me retiro básicamente cuando ya ingreso al ejercicio propio de la medicina, me alejo completamente del aspecto político, tengo un retorno nuevamente, siempre dentro del aspecto de militancia, que incluso ocupé la presidencia cantonal en el momento en que José Miguel Corrales estaba como candidato a la presidencia, y pare de contar, ¿verdad? Después, ya estando en el Colegio de Médicos, se me solicitó por un grupo de colegas ahí que los apoyáramos. En ese caso era apoyar a Johnny Araya, básicamente en qué hacer con la caja y el sistema de salud y ese aspecto. Entonces apoyé dentro de ese aspecto, puramente también, nada más de apoyo en ese aspecto, sin pretender en ningún momento aspirar a ningún tipo de puesto y eso, porque seguía sin ser mi interés en ese sentido. Lamentablemente las cosas evolucionan en la forma en que se han estado dando en este país. Eso ya me cansa definitivamente, y es cuando yo veo que no hay forma, no hay manera definitivamente de generar un cambio en este aspecto, sobre todo porque los partidos ya se entremezclaron entre sí, y ya los socialcristianos y los socialdemócratas y los movimientos libertarios y todos los demás que fueron naciendo, PAC, etcétera, en realidad lo único que había eran intercambio de personas hacia un diferente partido y diferentes colores de partido y supuestos ideologías de partido, porque al final de cuentas todos eran lo mismo. El mismo Liberación Nacional siguió hablando de socialdemocracia, pero la realidad es que de socialdemócratas ya lo único que quedaban eran unos cuantos personajes dentro del partido, que terminaron de salirse la mayoría recientemente, y todavía quedan 2 o 3 quizás socialdemócratas dentro del partido, pero que no generan peso, no dominan el partido. El partido fue infiltrado, tomado y asumido por otro tipo de individuos con ideologías completamente distintas, neoliberales de derecha, que no tienen nada que ver con el partido como tal. Así que, vistas las cosas así, dije, no, aquí el asunto es meterse uno. Aún así lo pensé, no me di el paso adelante hasta que un amigo acá en Santa Cruz llegó a visitarme un día a la clínica y me dice: doctor, ¿por qué no nos mandamos ahí en un partido? Y le dije: no, me encantaría, pero yo no tengo dinero para esas cosas, lamentablemente. Me dice: no hace falta, dice. Ahí hay un partido que ya está hecho, lo que hay que hacer es simple y sencillamente reactivarlo y todo, y ahí vemos a ver qué pasa. Me estaba hablando del PUN. Me quedé pensando, bueno, vamos a ver. El PUN tiene un defecto grandísimo, hay que hacer distritales, casi 500, son 400 y resto de distritos en este país. A estas alturas fue una de las primeras cosas que descubrí: hacer distritales es literalmente imposible. Entonces terminamos el asunto ahí, pero ya habíamos empezado y me dice: vámonos para el PAN también está muerto ahí, y ese no necesita distritales, son solo cantonales. Ya estábamos calientes, entonces agarramos el PAN, pues la gente del PAN nos dijo: está bien, agarren ahí. Y nos fuimos, nos faltaron 12 cantones. No le creo. Exacto, y le voy a decir, aquí vienen las cosas curiosas de la vida. Esos 12 cantones que nos hicieron falta fue porque el Tribunal Supremo de Elecciones nos rechazó las asambleas, diciendo que no habíamos puesto en la solicitud el nombre del dueño del lugar donde íbamos a hacer la asamblea. Lo bueno del caso es que no la pusimos en ninguna parte.
En todas las anteriores tampoco habíamos puesto eso. Pero en esas últimas 12 nos la rechazaron por eso. Teníamos tiempo para volver a llamar y hacer las cantonales, incluso para hacer las provinciales, pero ya el tiempo no nos daba para la nacional. Entonces era tontería seguir. Lo dejamos ahí. Y ahí se quedó el asunto. Pero yo ya así me quedé, ya me quedé picado, ¿verdad? Y entonces ya terminó la campaña anterior, que fue cuando salió electo el actual, no, mentira, creo que fue Alvarado Raverlas. Perdón, toda esta historia nos la estaba relatando, era antes de 2018. Antes de nosotros, sí, exactamente. Entonces yo me quedé picado y dije, no, le volví a hablar a mi amigo y le digo, mira, empecemos de nuevo, pero con uno nuevo. Nuestra cosecha, así de sencillo, así lo hacemos, no tenemos que estarle pidiendo permiso a nadie y montamos a la gente como debe de ser y todo. Me dice, no, yo ya no sigo. Y entonces se salió del asunto y me dejó a mí ahí solito. Y yo sí he tenido una característica, cuando hay que trabajar en grupo, vamos en grupo. Pero si no, voy solo igual. A mí no me detiene nada. Si es en conjunto, es en conjunto. Solo es solo, pero mi idea, mi concepto va. Y yo dije, pues voy yo. Así de sencillo. Me di el nombre, me di los colores. Y además me puse a montar los estatutos. Y ya todo eso montado, entonces me dediqué a buscar a las personas. Entonces toqué a algunas personas que ya habíamos tocado anteriormente para el PAN. Me dijeron que sí y ahí en conjunto fuimos sumando un poco más de personas en el resto del equipo hasta conformar finalmente este partido, que fue bastante difícil porque aquí hay que ir aprendiendo muchas cosas. Como le decía, el tribunal en unas cosas te dice una situación y en otras te dice otra cosa completamente distintas. Pero ahí vamos. Se me venció el tiempo. Pasaron los 2 años y no completamos. Eso fue por un error nuestro. La realidad es esa. Un poquito de la ignorancia nuestra. Dejamos pasar el tiempo. Se vencieron los 2 años. No se pudo hacer. Cayó la pandemia. Y eso hizo que las cosas vinieran virtual. Y yo dije, volvemos a empezar. Y entonces llamé a la gente y les dije, vamos a empezar de nuevo, en 2 meses armamos esto. ¿Qué dicen? Vamos, dijeron. No, nos llevó más de 2 meses, casi 6 o 7 meses, no sé cuánto, pero los planes era que antes de diciembre estaba listo y al final de cuentas terminamos rayando, dejando los pelos en el alambre ahora en el mes de octubre, pero lo logramos finalmente. Entonces fue un parto difícil, complicado, en unas, como les digo yo, por ignorancia nuestra, aprendizaje que tuvimos que tener en el camino, errores nuestros y otros por cuestiones de tribunal. Definitivamente, el tribunal a veces habla idiomas muy extraños. Don Fernando. Doctor, en una hoja de vida que me encontré por ahí, usted habla que una de las motivaciones suyas es luchar contra esos lagartos cínicos y descarados. Me cansé de la corrupción y de la impunidad. En esto que usted nos ha contado de darle forma a un partido político siendo médico y ahora que está de moda las vacunas, ¿cómo se vacuna esta nueva agrupación para tener de lejos a los lagartos cínicos y descarados? Vea, esa es una cuestión que precisamente yo le comentaba a las personas que me acompañaron en este aspecto y que además hice la consulta cuando estábamos haciendo o puliendo los estatutos al Tribunal Supremo de Elecciones. Y yo les dije, ¿podemos nosotros dentro de nuestro estatuto prohibir el acceso a personas que no tengan la ideología que pregona el partido? La respuesta del tribunal fue no, no se puede. Porque eso es un aspecto de tipo discriminatorio. Yo no comparto esa teoría. Definitivamente que no, porque estamos conformando un partido político. Es como que usted esté conformando una iglesia, y llegue un satanista a la iglesia y usted no le pueda permitir o impedir que sea sacerdote de su iglesia.
O sea, no tiene sentido. Es decir, si pregona una cosa completamente distinta a lo que usted está, no debería de enseñar a quien está con esta situación. Y si nosotros somos socialdemócratas, no deberíamos de tener la posibilidad de negarle el acceso y la aspiración a una persona neoliberal, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, el tribunal dice que eso no es factible, entonces eso les dije yo a los muchachos, bueno, este partido hay que cuidarlo, hay que hacerlo crecer, hay que hacerlo que haga historia positiva para este país. Y sabemos que si el asunto sigue por esa vía, como dice el tribunal, pues lo vamos a perder tarde o temprano, porque la democracia, tal y como la pintan, eso es lo que termina. Y eso es lo que ha pasado con los demás partidos. Han terminado perdiéndose porque han sido infiltrados por otros grupos. Me parece que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, si logramos llegar, es precisamente promover modificaciones de tipo legal y, si es necesario, de tipo constitucional, para que los partidos se establezcan ideológicamente y que esa ideología sea precisamente una barrera para quien no forma parte de la ideología. Porque nosotros, y lo dije en una entrevista, la ideología del partido es fundamental para la constitución del mismo, para la fortaleza del mismo, para la dirección que él sigue y para decirle a la gente esto es lo que somos, ¿verdad? Pero no necesariamente para la dirección del país, porque al final de cuentas, como dijo Cristo en una ocasión, cuando le preguntaron sobre el día, sobre el Sabbat, se dijo, el día se hizo para beneficio del hombre y no al hombre para beneficio del día libre, del Sabbat. Lo mismo es esto, el aspecto ideológico nace con una situación de dirigir al país hacia una dirección para beneficio del país, pero si en un momento dado hay algo que beneficia al país y que no precisamente forma parte de la ideología, pero beneficia definitivamente al país, la ideología pasa a un segundo plano en ese momento para asumir ese otro aspecto que beneficia al país definitivamente. Don Rosa, tal vez porque... Sí, perdón, porque tenemos que ir al corte, pero le voy a dejar planteada una pregunta para que nos la responda cuando regresemos del mismo. Justamente, su partido es muy nuevo, ¿verdad? Y hoy estamos con una cantidad de partidos realmente impresionante, histórica, la cifra de agrupaciones políticas que compiten por la presidencia y por las curules. ¿Qué hace, bueno, además de la idea ideológica que usted parece tener muy claro de que usted quiere que su partido tenga identidad ideológica, pero cómo garantizarle a las y a los costarricenses que el movimiento socialdemócrata costarricense no va a ser flor de un día y no va a estar supeditado a los resultados que finalmente alcance el 6 de febrero del 2022? Pero le ruego que vaya meditando su respuesta para que nos la dé después del corte. Ya la tengo. Adelante. Vamos al corte. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión En la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Pollo, mira, esta es exactamente la compu que necesito. ¿Vos crees que vos me puedas hacer el favor de comprarla con tu tarjeta? Claro, tío, yo puedo, pero usted no tiene tarjeta de débito. No, vos sabes que no. Ay, tío, usted está asociado de Copealianza. ¿Por qué no llamas al 2785-3000 y la solicitas? O es más, ¿por qué no va a una oficina y ahí le ayudan? Facilite su vida con la tarjeta de débito de Copealianza. La Cope es tendencia. Asóciese a Copealianza y utilice nuestros beneficios. Contáctenos al 2785-3000. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web.
Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. 8 de la noche con 31 minutos de este viernes 7 de enero del 2022. En esta noche conversando con el doctor Roland Jiménez Chavarría, candidato a la presidencia de la República por el Partido Movimiento Socialdemócrata Costarricense, y por supuesto también acompañados de nuestro analista político, don Sergio Araya Alvarado. Doctor, como decía Sergio antes de irse al corte, es de suma importancia para los costarricenses en los tiempos que vivimos saber si los partidos políticos emergentes van a continuar. Se habla de una construcción de mediano y largo plazo, pero a veces se queda en el discurso, pasa la elección y desaparecen. Movimiento Socialdemócrata Costarricense es un partido para rato. ¿Cómo visualizan el proyecto político de esta agrupación que usted nos contó lo que costó realizarla? Ahora también no es nada sencillo mantenerla. ¿Qué piensan ustedes acerca de eso? Efectivamente, costó mucho constituirlo y estoy seguro que va a costar conservarlo en el tiempo también. Eso es definitivo. ¿Por qué creemos o creo que este partido es un partido de muchos años para crear historia y no de un día? Es porque nosotros, al menos en la parte personal, a pesar de que llevo una doble postulación, mi interés no es precisamente la asamblea como tal, mi interés es la presidencia por las razones que ya expuse anteriormente. Muchos partidos emergentes que son flor de un día nacen para llegar única y exclusivamente a la Asamblea Legislativa. Entonces el candidato lo forma, se lanza a la presidencia, se lanza al puesto de primer lugar por San José, que es el que siempre se pelean y el que dicen que es más fácil llegar, y toda su inspiración y toda su lucha es para llegar a ser diputado. Y ni siquiera le preocupa llevar 2 o 3 diputados, no, llegar a ser el diputado. Punto, nada más. Por eso es que no siguen más allá, por eso es que se quedan. Y en el caso nuestro no es así. Estamos dando la lucha por llegar a la presidencia, estamos dando la lucha por llevar el mayor número de diputados, estamos dando la lucha porque aquellos que no logren llegar continúen en el partido y se mantengan en la lucha, esta vez ya para luchar y pelear por las alcaldías y posteriormente nuevamente a brindar la lucha una vez más por Asamblea Legislativa y Presidencia de la República. Eso es parte del asunto. Yo lo presido, a pesar de que también les he dicho, estoy aquí y estaré cuando mucho 10 años, independientemente de que gane o no gane esta elección, sea en la Asamblea o sea en la Presidencia de la República. No me veo más allá de 10 años dentro del partido. Así que este es un partido que va a quedar, pero en ese lapso de tiempo tenemos que ir formando a los líderes, ir formando a las personas que van a constituir este partido y por supuesto ser vigilantes de que no se nos metan personas que tengan un pensamiento completamente diferente al nuestro. Y eso es lo que nos da a nosotros la seguridad y es lo que nos da la fortaleza. Obviamente que si aparte de eso el electorado nos da el honor de poder servirles a la patria a través de la presidencia, el poder ejecutivo y también el poder legislativo, pues con mucha más razón. Eso facilitaría, de hecho, entre comillas, facilitaría la permanencia del partido, aunque dificultaría la conservancia del aspecto ideológico, porque ahora se va a convertir en un pastel muy apetecido por aquellos que ya están y que quieren seguir y van a querer infiltrarnos. Y ahí es donde tenemos que estar vigilantes para evitar que suceda. Doctor, hemos venido ya teniendo algunas consultas que nos han dejado por ahí de temas propios de las propuestas. Yo quiero cerrar con el tema del partido, uniendo 2 escenarios. Uno que planteaba don Sergio, de su participación como presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, un tema gremial, y la presencia de don Rubén Vargas
quien encabeza la papeleta por San José de Diputados del gremio de los taxistas. ¿Es este partido una oportunidad para los sectores, para los gremios, en un espacio para poder no solo optar a puestos, como el caso suyo a la presidencia y la doble postulación, o don Rubén como candidato a diputado por San José? Lo digo porque es una persona conocida de muchos años del acontecer nacional y del medio del transporte de taxi, y ver dos personajes de gremios participando nos da una posibilidad de orientación de un partido socialdemócrata costarricense con vinculación en los gremios, doctor. Sí, incluso hubo alguien que nos puso al partido como partido sindicalista, lo cual no es cierto, y también nos puso como izquierda, lo cual tampoco es cierto. Nosotros somos de centro, y he dicho en este sentido, somos de centro que en un momento vamos a la orilla izquierda y en un momento vamos un poquito a la orilla derecha, pero nos conservamos en el centro. ¿Y por qué a veces vamos en una orilla y en otra? Precisamente por lo que mencioné con anterioridad. Nuestro objetivo primordial es y seguirá siendo el bienestar del país como tal, y no precisamente el factor ideológico. El factor ideológico es importante, pero el país sigue siendo más importante que cualquier cosa. Viendo los gremios, en realidad el Colegio de Médicos no es realmente un organismo gremial como tal, porque los colegios profesionales, a nivel general, lo que pretenden es regular y fiscalizar el ejercicio profesional, no defender derechos de los gremios. Y cuando menos el Colegio de Médicos en particular tiene precisamente esa función específica, no defiende derechos de los profesionales en medicina. Él fiscaliza y regula el ejercicio de la profesión exclusivamente. Cuando yo llegué primero a la fiscalía del colegio y después a la presidencia del Colegio de Médicos, yo era sindicalista también, sigo siendo sindicalista de la misma forma que soy solidarista y soy cooperativista. Pero lo primero que yo hice en la presidencia del Colegio de Médicos fue renunciar al Tribunal Supremo de Elecciones, al Tribunal Electoral de Elecciones Internas de Ciprosimeca, que en ese caso yo era miembro del tribunal, y a la presidencia del área de salud de Santa Cruz, que era presidente local del sindicato. ¿Por qué? Porque no son compatibles, no van una cosa con la otra. Uno defiende los aspectos laborales propiamente y el otro regula el ejercicio profesional. Son dos cosas completamente distintas. A pesar de que representan gremios, hay una diferencia en ello. En cuanto a lo que es don Rubén, pues sí, él representa, es un sindicato de taxistas, que aquí vamos a dejar claro, ¿verdad? Si vamos a hablar de sindicatos, las cámaras, Cámara de Comercio, Cámara de Industria, cámaras, etcétera, son sindicatos de patronos. Que se pongan otro nombre es otro cuento, pero son sindicatos y defienden los intereses de ese gremio en ese sentido. Y eso no está mal. ¿Por qué? Porque se requiere la unión para poder tener fuerza y poder defender ciertos derechos. Derechos no son, como se ha pintado en algunas ocasiones, abusos. Y esto simplemente es una cuestión de verlo a nivel de trabajadores, pero lo vemos a nivel de cámara y también lo vemos a nivel de países. La Organización de Estados Americanos es un sindicato de naciones y está hecho para defender a esas naciones en contra, en este caso, de otras externas como Europa, Asia, etcétera. ¿Okay? Entonces, desde ese punto de vista realmente es válido. Los abusos son los que no son válidos y hay sindicatos de sindicatos. Yo representé a un sindicato que es bastante decente, cuando menos en la época en la que yo estaba. No puedo decir de ahí para adelante cómo ha funcionado el asunto, pero cuando menos hasta donde yo estuve ahí fue un sindicato bastante decente, que incluso su historia nace para la defensa de la seguridad social, de la Caja Costarricense del Seguro Social en aquel momento, defendiendo los aspectos laborales de los empleados, pero defendiendo a la Caja Costarricense de Seguro Social y en contra de la Unión Médica, que la Unión Médica sí nace para oponerse a la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, que son
completamente distintos en ese aspecto. Entonces, el aspecto gremial no me afectó al ejercicio de la presidencia del Colegio de Médicos, ni me va a afectar en absoluto en el ejercicio de la presidencia de la República, porque en este caso, como presidente de la República, yo voy por el beneficio de la ciudadanía en general, porque voy a ser, Dios primero, presidente de los costarricenses, no presidente de los médicos ni presidente de otra cosa. En cuanto a don Rubén, Rubén ejerció su puesto en defensa del gremio de taxistas, y su relevancia últimamente ha sido básicamente en el asunto Uber, que la gente dice está en contra de los Uber, en contra de los que trabajan para Uber. No es cierto. Rubén está a favor de los trabajadores, que es muy distinto, y ahí es donde se distorsionan las cosas. ¿Por qué? Porque resulta que el trabajador de Uber, primero, y le digo trabajador para definirlo de alguna manera, en realidad no es trabajador de Uber. No tiene pago de seguro social, por ejemplo. Él no recibe un salario, él recibe de acuerdo a lo que gana un porcentaje muy pequeño que la verdad no le alcanza para la gasolina, pero no le alcanza para el aceite, cambio llantas, desperfectos que suceden. Entonces están mal pagados, no tienen seguro de la Caja Costarricense del Seguro Social, no tienen seguro de riesgos laborales, no tienen ningún beneficio, ninguna ventaja. Quedan al garetes completamente. Además no pagan impuestos sobre la renta ni nada, ni la empresa Uber paga ese tipo de impuestos. El pasajero tampoco ha garantizado su viaje ahí porque no tiene un seguro en ese aspecto. Entonces lo que él protege y defiende es ese aspecto, no es que esté en contra de las personas que están manejando el Uber, es que está en contra del aspecto, de la forma en que se está llevando eso. Y cuando él mismo le dice, habla de normalizar el asunto para que todos puedan desarrollarse de manera adecuada dentro de este esquema, ¿verdad? Que es muy distinto. Quería entrarle al tema, bueno, aprovechando su condición de médico, al tema de la pandemia y de lo que nos está, digamos, afectando como país y especialmente en la dimensión sanitaria. Pero antes de entrar a ese punto, voy a tomarme la licencia a partir de lo último que usted planteó para hacerle una pregunta muy concreta. De llegar usted a la presidencia, de llegar don Rubén y de llegar usted, si no fuera la presidencia, a la Asamblea Legislativa, ¿qué esperar entonces con respecto al tema de estas aplicaciones para el transporte de personas remunerado? ¿Se regularía? ¿Lo eliminarían en, digamos, defensa de los taxistas rojos? ¿Qué harían específicamente? No se puede eliminar, no se pueden eliminar estas cosas porque el asunto es que ahora nosotros tenemos que ir de acuerdo a la evolución, a los avances, a los aspectos tecnológicos. Y estas aplicaciones vinieron y no hay manera de eliminarlas. Lo que hay que hacer es normalizar las situaciones. Y no hablamos simplemente del aspecto de transporte. Hay Uber Eats también. Y esta gente padece exactamente lo mismo, ¿verdad? Y ese dinero lo pagamos acá los ticos y llega a Holanda y regresa nada más el porcentaje que se gana el trabajador. El país no recibe absolutamente ningún tipo de beneficios. Ni la caja, ni Hacienda, ni nadie, ¿verdad? Es un dinero que salió del país de nuestro sudor, de nuestros esfuerzos para otra nación. Y de lo único que vemos es simplemente el pequeño salario del trabajador, que no es ni siquiera un salario justo, no es siquiera un salario mínimo, ¿verdad? Que ya en otras naciones incluso los han condenado a estas aplicaciones a pagar ese tipo de situaciones. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es normalizar esto a nivel general, llámese Uber, llámese como se llame, y ya sea para transporte, ya sea para comidas, ya sea para lo que sea. Porque los trabajadores, las personas que están viviendo de esto, tienen que tener seguridad. Las otras personas que están recibiendo el servicio tienen que tener seguridad. Y el Estado, como un todo, no solamente tiene que cobrarnos impuestos a nosotros, tiene que cobrarles impuestos también a ellos, como lo hace con el resto de las empresas. Es decir, aquí el piso tiene que estar parejo, todos coludos o todos rabones. Don Raúl, ahora sí, en el tema médico, ¿qué opina usted de la decisión de que a partir del próximo martes, si mi memoria no me falla, todos los niños, digamos, menores de edad, menores de 12 años, perdón, tendrán que ser vacunados, inclusive los que continúen en el sistema educativo, especialmente con el reinicio de clases ya del nuevo ciclo lectivo a partir del 17 de febrero. ¿Usted apoya esa medida? ¿La halla arbitraria? ¿La halla desde el punto de vista como médico
adecuada, o cuál es su criterio al respecto de esa temática y en general de la forma en que se ha abordado el tema de la pandemia por nuestras autoridades sanitarias? He expresado ya esto incluso dentro de debates directamente, y he sido muy abierto en el sentido de que me opongo totalmente a la obligatoriedad del QR, me opongo totalmente a la obligatoriedad de la vacuna, me opongo completamente a las restricciones tal y cual están, definitivamente, por razones de tipo ético, profesional, médico, así de simple y sencillamente, ¿ok? Y no tengo nada que ver en contra de las vacunas, porque mucha gente, cuando le hablan de que estamos en contra de las vacunas o alguien está en contra de las vacunas, es un antivacunas. No, jamás, yo soy médico, no puedo ser antivacunas por nada del mundo. Yo mando a los niños a vacunar, mando a la gente a vacunar. Yo tengo todas mis vacunas, mis hijos tienen todas las vacunas, mis nietos están todos vacunados, ¿ok? A lo que yo estoy en contra, esa es a la forma en que se ha estado llevando a cabo. Primero, porque esto nace con una gran mentira. Y eso lo digo porque es público y ustedes lo pueden investigar, entran a la FDA y averiguan todo, y todos los cuestionarios que llenó la Pfizer y todo para inscribir la vacuna, entre comillas, dentro del esquema para que se le diera la autorización de aplicación. ¿Ok? Y en primer lugar, la FDA jamás autorizó una vacuna, autorizó un tratamiento experimental por razones de emergencia. Así fue la autorización que dio, ¿ok? Salió con el nombre de vacuna por vaya a saber Dios qué motivos. Y aquí el gobierno vino y lo metió en el cuadro básico de vacunación obligatoria. Entonces a mí me dicen, bueno, es que la vacunación es obligatoria, usted tiene que ponerse, claro que sí, ¿dónde está la vacuna? Aquí está, no es una vacuna. ¿Ok? Entonces no me puedo obligar. La sala cuarta. Disculpe, Ornella, para aclarar algo. Entonces usted, esta vacuna en particular, no se la ha aplicado, porque usted dijo que se había aplicado todas las vacunas. No, la apliqué por otro tipo de factores, y bueno, y además me dio COVID, entonces tengo hasta inmunidad natural en ese aspecto. Si lo vemos desde ese punto de vista también, ¿verdad? A finales de septiembre, principios de octubre, estuve con COVID, bastante mal, por cierto, con oxígeno. Y me llevó más de los 10 días recuperarme. Yo comenzaba una conversación y me quedaba sin aire, ¿verdad? No podías continuar con la conversación. Me quitaba un poquito el oxígeno para ir al servicio, y cuando regresaba ya me estaba ahogando, así de simple. Tenía que volverme a conectar inmediatamente el oxígeno. Entonces sé lo que es sufrir el padecimiento y tal, y no la Omicron, que ahora es más infectocontagiosa, pero menos grave en cuanto a lo que da, sino la otra, ¿verdad? Que esa era la más grave de todo. Igualmente, todos mis compañeros en emergencias también cayeron enfermos teniendo las 2 vacunas, ¿verdad? Así que no hubo mayor diferencia en este aspecto. Y en el mes de agosto, la mitad de los muertos de Santa Cruz estaban vacunados con 2 vacunas. En septiembre, curiosamente, ya las estadísticas de los muertos versus vacunas no siguió apareciendo. Nada más aparecían muertos, pero no decían si tenían vacunas. Cosa curiosa. Pero cuando menos en ese mes que sí nos llegó la información, la mitad eran con 2 vacunas. Entonces, hay muchos aspectos en esto. Lo que yo digo es que si hay un tratamiento experimental que puede salvar vidas, que puede ser bueno, pues está bien, podemos usarlo. Pero usted, que lo va a recibir, tiene todo el derecho, y yo que se la voy a aplicar tengo toda la obligación de decirle, vea, esto es un experimento. Creemos que le puede beneficiar. No sabemos si le va a perjudicar. Usted decide si se la pone. Eso es lo ético. Eso es lo moral. Ahora se han opuesto a algunas personas en la sala constitucional, y la sala ha dicho que es obligatoria porque sí es una vacuna. Yo no sé de dónde saca la sala de que eso es una vacuna, porque hasta hace como un mes y resto, fue que la FDA aceptó el hecho de que fuera vacuna, pero la Pfizer, ni siquiera son todas, nada más una, ¿verdad? El resto todavía no se ha aceptado. Y hasta la fecha, bueno, y cuando se aceptó, y las preguntas que le hacen a la compañía farmacéutica es, ¿qué beneficios da? ¿Qué daños da? Todas las preguntas, la respuesta de la farmacéutica es: no tenemos evidencia clínica para saberlo. Es decir, no saben nada. Entonces, ¿cómo vas a meterle a una población por la fuerza algo que no sabes nada al respecto?
literalmente. Hoy en día, lo que sabemos es que pues no causa desastre. Yo no he visto gente muriendo porque se le vacunó ni nada por el estilo. Pero yo no podría meter las manos al fuego de decir, la vacuna nos ha salvado de más enfermedades, no lo sé. Ya Israel va como por la 4ª dosis y todavía se siguen enfermando. Nosotros estamos metiendo la 3ª y hablan de las mutaciones del virus. Sí, todos los virus mutan. Y se dice que este es más infecto-contagiosa, pero es menos grave. Todos los virus tiran ese camino. Es que si estudian la historia natural de los virus hacia atrás, no digamos ahora, ese es el desarrollo normal de un virus. Hay y estamos hablando de las mutaciones que son como digamos, le decía yo a alguien, esto es como una maratón en Nueva York. Son un montón de gente que corre, pero se destacan 2 o 3 y esos son los que todo el mundo conoce porque fueron los que se destacaron. El resto nadie sabe nada. Aquí hay mutaciones, pero han habido muchas mutaciones. En Costa Rica muchas mutaciones, no se sabe el nombre, no se sabe nada. Y en el mundo hay muchas mutaciones y no se sabe nada. Se saben estas por algunas otras razones y estas son las que sobresalen y eso se le puso nombre, se bautizaron y estamos hablando de eso. Pero mutaciones han habido montones y van a seguir habiendo porque los virus mutan. Así de sencillo. Y lo que uno espera es que mute para ser menos grave, porque el virus, la única forma de sostenerse es que el huésped se mantenga vivo. Si muere, entonces el virus también se va. Doctor, un tema que la pandemia agudizó es el tema del desempleo. Y don Federico, que nos sintoniza en Cable Cartago, nos pregunta, más bien que le planteemos a usted la pregunta, ¿qué va a hacer para mejorar el empleo en las personas mayores de 50 años? Pero no quisiéramos en las de 50, sino a partir de la pregunta de este señor que nos ve por Cable Cartago, ¿cuál es la propuesta de su agrupación y usted como presidente en el tema de atacar el desempleo en el país? Por supuesto. Lo primero es adiós restricciones. Lamentablemente las restricciones, este es un aspecto, yo no le voy a decir, es que a veces yo no entiendo ciertos aspectos. Siempre hemos aislado a la persona enferma, nunca hemos aislado a la persona sana y hoy estamos aislando al sano. Y el problema es que el sano es precisamente necesita ir a trabajar y estamos matándolos de hambre para que no se mueran de COVID, los matamos de hambre. Eso no tiene ningún sentido. Y entonces nos dicen, pero vea, es que Canadá también lo hace y todo el mundo lo está haciendo. Sí, lo que no dicen es que Canadá le da el dinero a esa persona que se fue para su casa sin trabajar, le sigue dando el salario, pero Costa Rica no les da ningún salario. Entonces, no podemos hacer comparaciones de ese tipo, primero que nada. Entonces, tenemos que eliminar las restricciones para que las empresas vuelvan a generar empleo, vuelva a haber trabajo. Primero que nada, cuando menos para recuperar un poco lo que se ha perdido por causa de la pandemia, porque ya estábamos graves antes de la pandemia. Esto lo que hizo fue agravar las cosas. Y por supuesto tenemos que generar empleo. ¿Cómo se genera empleo? Aumentando la producción. ¿Cómo aumentamos producción? Invirtiendo. Eso es así de sencillo. Entonces, ¿cómo vamos a invertir? Liberando la banca para el desarrollo primero que nada. Tenemos un montón de millones en banca de desarrollo que no le prestan dinero a nadie porque no es sujeto de crédito. Comenzando por ahí, abren un aspecto de aval precisamente para obviar este asunto y resulta que tampoco le dan el aval porque sigue sin ser sujeto de crédito. Te piden una casa, un terreno, una finca, algo, y no llenas esos requisitos. Entonces, tenemos que quitar los tentáculos de la SUGEF en la parte de la banca para el desarrollo de ese aspecto para que las personas puedan ser sujetos de crédito y traerles dinero para que puedan invertir y comenzar a producir y darles acompañamiento también, porque las personas pueden ser muy buenos haciendo lo que están haciendo, pero puede que no sean muy buenos administrando lo que están los aspectos. Entonces hay que enseñarles. Tenemos que darles el crédito para que produzcan, permitirles que produzcan y acompañarlos para en el paso, en el lapso del tiempo, también enseñarles a que administren estos. Eso es uno de los aspectos muy importantes que tenemos que hacer en este sentido. Otra de las cosas que hay que hacer es comenzar a construir obras y no necesariamente, porque la gente dice, pero es que el país no tiene plata, es que no necesariamente todo tiene que ser con la plata del Estado. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que es el Canal Seco, que ya prácticamente después de muchos años, porque esa es una historia vieja, de
del famoso Canal Seco, yo creo que desde Carazo me parece que lo escucho, ahí, que nunca se ha cuajado, pero que en este momento estuvo prácticamente en el último momento de decir ya arranquemos. Bueno, retomamos eso y arrancamos con esa situación por medio de concesión, para que no sea precisamente el dinero del Estado quien lo ponga, pero eso nos va a generar 80,000 empleos directos, 250,000 empleos indirectos y una cadena de desarrollo continua en ese aspecto, porque se van a necesitar otro tipo de comercios y de situaciones para desarrollar, y eso es uno de los aspectos. Doctor, ¿por qué si desde el gobierno de Carazo se habla de eso, por qué nadie lo hace? ¿Qué han encontrado ustedes de situación por lo que no se hace? En aquella época, y le digo en base a lo que mi memoria me trae, la situación que se hablaba era un aspecto de soberanía por un lado y de riesgo de guerra por el otro lado. Se decía, es que entonces esa franja de terreno ya no va a ser costarricense, va a ser gringa. En ese momento se hablaba de los gringos. Va a ser gringa y va a tener la bandera de los gringos ahí, y Costa Rica pierde soberanía por un lado. Y por el otro lado, si los rusos se pelean con los gringos, ahí nos va a caer a nosotros una bomba atómica. Se lo digo porque esas eran las habladas que escuchaba uno en aquel momento. Y después de eso ya se fue Carazo y fueron un montón de presidentes. Y estamos nosotros aquí luchando por la presidencia y no tenemos Canal Seco. Los rusos nunca se pelearon con los gringos y el canal de Panamá ya es panameño. Y entonces alguien me dijo por ahí, un candidato en otra que tuvimos hace poco, ayer, y me dice, yo quisiera que Panamá, sí, pero Panamá tiene un canal que le da ventajas, le da ingresos, montones, y que no hicieron ellos, lo hicieron los gringos, y que se lo concesionaron a los gringos, y que nunca le cayó una bomba rusa al canal, y que no perdió la soberanía jamás. Entonces nosotros podemos perfectamente, y esto no quiere decir que lo van a hacer los gringos, esa era la época, lo que se decía en aquel momento, ¿verdad? Claro. Aquí estamos hablando de empresas privadas, sobre todo ahora que es globalizado esto, ya ni siquiera son los estados, los gobiernos los que vienen a hacer las cosas, son la gente que tiene el recurso económico y que tiene deseos de obtener beneficios sobre esos recursos. Don Roland, me interesa mucho, pero también ya vamos para otro corte. Le voy a dejar planteada una pregunta para que nos la responda cuando regresemos. Usted dijo en su introducción que usted también había sido cooperativista o es cooperativista. Soy cooperativista. En su programa de gobierno establece lo siguiente, y lo leo textual para que me elabore la respuesta de qué es lo que interpretar de este párrafo que le voy a leer. Sí. Dice que se busca establecer nuevos límites para que el concepto de cooperativa sea en pro del bienestar social, impulsando nuevas formas de contratación de mano de obra no especializada, con remuneración justa, dotando de nuevos incentivos a los líderes de cooperativas en pro de las contrataciones de mujeres costarricenses. ¿Es esto, y ahí lo dejo planteado para cuando regresemos del corte, una crítica a cooperativas que hoy quizá ya no son tanto cooperativas sino grandes transnacionales como la Dos Pinos? Pero nos lo responde después del corte. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. La señal de Antena 6 TV, cada vez más cerca. Canal 267 de cable, Santos, para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur, para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago, para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus, para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex, cubriendo todo el área metropolitana. Si aún no tienes nuestro canal, solicítalo ya a tu operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra.
posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión en la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Ari, mi amor, revisamos la lista de compras. A ver. Ay, mami, no me diga que me va a dar plata en efectivo. Sí. Porfa, use Simpomóvil de Copialianza. Mi amor, pero eso no es muy complicado. Mami, usted está asociada a la COPE. Ajá. Es muy sencillo, solo tiene que ir a una oficina y solicitarlo. Facilite su vida con Simpemóvil de Copialianza. La COPE es tendencia. Asóciese a Copialianza y utilice nuestros beneficios. Contáctenos al 2785-3000. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en su programa Usted Decide, 9 de la noche con 2 minutos. Don Sergio, retomamos nuevamente con el doctor la pregunta sobre el cooperativismo, que nos interesa a muchos que somos cooperativistas, para ver qué nos va a decir el doctor. Adelante, don Roland. Sí, claro que sí. Vea, la cooperativa es algo muy importante porque agrupa a un número de personas, individuos, hombres y mujeres, con un fin común y que permite desarrollar ciertos proyectos o programas que individualmente no podrían realizar. Además, pues tiene ciertos beneficios que facilitan precisamente ese desarrollo y me parece que es un aspecto muy social de lograr un desarrollo de manera más equitativo y equilibrado, con una distribución más adecuada como país, sobre todo como un país que, a pesar de que ya nos ven como país rico, pues la verdad es que mientras el pueblo sea pobre no podemos hablar de un país rico. Sin embargo, esto es como cuando uno tiene un hijo. Usted al principio lo baña, lo cambia, le da de comer y ahí le va enseñando poco a poco cosas y lo apoya y lo sostiene para que no se caiga mientras aprende a caminar y después a correr. Pero una vez que ya aprendió ya a volar solito, ya no es justo que siga usted con este asunto. Y efectivamente, en el caso de las cooperativas se da el caso de que llegan a crecer bastante, y usted mencionó una, la Dos Pinos, que ya ni siquiera es cooperativa solamente de Costa Rica, sino que además es transnacional, ¿verdad? Correcto. Yo creo que este aspecto ya uno debe decir, bueno, ya te llevamos hasta donde podíamos haberte llevado, creo que no necesitas más de nuestra ayuda ni de nuestro apoyo, puedes volar por sí sola, tan así que es una amenaza para el resto de los competidores, ¿verdad? Si ya llegaste hasta México, imagínate, ¿verdad? Entonces yo creo que ya es un aspecto en el que se le debe decir, ya dentro del esquema de cooperativa, usted no necesita estar, ya usted está para que esté dentro de las sociedades anónimas, se regularice y se haga transnacional tal y cual es, y comience y siga volando por su propia cuenta, ya no necesita más del apoyo. Nosotros necesitamos enfocarnos en aquellos pequeñitos que todavía necesitan de nuestro cuidado. Pero para entender bien de lo que usted está planteando, don Roland, significaría que para usted, digamos, vamos a utilizar el ejemplo que yo puse, que es una empresa robusta, como usted dice, ya este niño creció y más bien superó a los padres y superó al maestro y superó a todo el mundo. Ya desde esta perspectiva, dentro de lo que se está diciendo, si le interpreté bien, ya no la podríamos ni siquiera catalogar dentro de la figura de cooperativa. Ya debería de cambiar hasta de personalidad jurídica. Sí, yo lo pondría incluso de esa manera porque lo que pasa es que causa muchas distorsiones de mercado, muchas distorsiones también en el aspecto de impuestos, etcétera, y además eso genera mucho resistencia y enemistad hacia lo que no tiene la culpa. Es decir,
Entonces la gente dice, las cooperativas abusan, los cooperativistas son unos abusadores, los cooperativistas viven del Estado, y la verdad es que no es así. Es que hay una cooperativa que se desarrolló más de la cuenta, perfecto, y ese era el objetivo al final de cuentas. Ya se cumplió el objetivo, ya tiene que salir de eso, pero hay grupos que sí requieren del apoyo, y no vamos a satanizar a todo el mundo y a dejar a todo el mundo desnudo simplemente porque hay un niño más crecido de la cuenta. Ok, entiendo. Pero bueno, es evidente que sería uno de los énfasis de su administración, potenciar las cooperativas, especialmente como mecanismo, tal vez me imagino yo, de articular esos emprendimientos que hoy están literalmente a la libre en el ámbito de la informalidad. Exacto. Y las cooperativas, y no solo las cooperativas, yo hablaría también de apoyar más directamente y más francamente las asociaciones de desarrollo, para que se dediquen a lo que su nombre dice, generar desarrollo en el área donde están, ¿verdad? Correcto. Usted que trabaja, bueno, y tiene ascendencia, y de hecho tiene raíces más que ascendencia en la provincia de Guanacaste, puede, con su ejemplo como médico, con su experiencia personal y ahora política, darse cuenta de las grandes asimetrías que enfrenta el país. Y bueno, el caso de Guanacaste es un ejemplo claro, ¿verdad? Y las provincias, digamos, que están fuera del Valle Central. ¿Cuál es su propuesta para generar entonces esa política de desarrollo que justamente cierre esas brechas, trate de ser más inclusiva, haga que de alguna forma los beneficios le lleguen a la totalidad de la nación y no solamente a algunos sectores focalizados a nivel territorial? Sí, bueno, por ejemplo, alguien me hizo la pregunta en una ocasión, porque le voy a ser franco, a mí a veces en las entrevistas, a veces en los debates y a veces por chat, o me llama un periodista y al final de cuentas no sé quién me pregunta qué, pero me hacían la pregunta en relación si estaba de acuerdo a un nuevo esquema económico de las zonas marítimas. A la zona marítima. Y yo lo que le decía es que no se trata de un nuevo esquema económico de zona marítima. Se trata de aprovechar la riqueza que esa zona marítima ya nos da en beneficio de la población, que es muy distinto en realidad. Nosotros no hacemos nada con cambiar esquemas, ni siquiera estamos aprovechando lo que tenemos derecho a explotar y nos vamos a quebrar la cabeza con hacer una modificación de aquello. Aprovechemos lo que tenemos y tenemos bastante en ese aspecto. Y me dicen de la pesca de arrastre. Bueno, sí es cierto, la pesca de arrastre genera muchos problemas ecológicos y todo, pero antes de eliminar esto, primero tenemos que ver qué hacemos con los pescadores. No podemos simple y sencillamente decirles, a partir de ahora ya no pesquen, y de qué voy a vivir o de qué van a vivir esta gente. No se trata de eso también. Primero veamos qué hacemos con ellos y después entonces sí acomodemos las situaciones como corresponde. Y eso me lleva nuevamente a otro aspecto que ha sido un poquito álgido, que se llama, por ejemplo, crucitas. Es que no podemos explotar crucitas porque contamina y el medio ambiente. Y yo soy amante de la naturaleza. Amo los animales, y que a mí me corten una rama de un árbol aquí, primero yo pego brincos, ¿verdad? Me tiene que decir por qué la va a cortar y que antes de que corten una rama y de eso. Pero una vez más, no estamos aquí por crucitas. Crucitas está para beneficiarnos a nosotros, y además se están llevando el oro para otro país. Personas que ni siquiera son costarricenses están contaminando crucitas a diestra y siniestra, ¿no? Entonces aprovechemos crucita para beneficio de los costarricenses y después recuperamos el terreno de crucitas para la naturaleza una vez más. Pero no podemos dejar morir a la criatura simple y sencillamente para no echar a perder algo cuando de por sí se está echando a perder, y además vamos a perder la criatura, vamos a perder las dos cosas. Eso no tiene sentido. Usted me habla de Guanacaste. Bueno, uno de los principales problemas que tiene Guanacaste se llama agua. Entonces lo que tenemos que solucionar primero que nada es el acceso al agua. Así es. Y sobre eso hay muchas situaciones. Por ejemplo, podemos hacer reservorios de agua, que en este momento se está dando en muchos lugares del mundo también, donde agarran el agua de la parte de invierno, la acumulan para tenerla en el verano. Ese es un esquema que se puede utilizar y en el cual nosotros como Estado podemos dar facilidades.
Otra de las cosas que a mí se me ocurren está basada en situaciones como, por ejemplo, y pongo por ejemplo los cruceros. Los cruceros son hoteles flotantes que tienen más de 2,000 personas ahí, no llegan a tierra, están directamente ahí, no compran agua en tierra para darle ahí, ni llevan almacenes de agua en ese aspecto, sino que sacan el agua del mar, la desalinizan y utilizan esa agua ahí. Si esa institución, ese crucero, puede hacer eso y obtener ganancias, pues con mucha más razón, un hotel a la orilla de nuestras costas puede hacer exactamente lo mismo y utilizar esa agua para regar sus canchas de golf, sus zonas verdes, sus letrinas, etcétera. Y no hablemos del agua de tomar, porque de por sí los turistas siempre toman agua embotellada, no toman agua ni siquiera de la llave. Esa es otra forma en la que nos permite desarrollar el turismo sin afectar los mantos acuíferos de la zona, que es el gran pleito que se da, y sin que nadie pierda. Y si les da ganancias a los cruceros, ¿por qué no les va a dar ganancia a ellos? Es una cuestión de acomodar las cosas. Otra cosa, y esta es una idea que no sé si es loca o no, porque es una idea propia, no sé si alguien la habrá tenido anteriormente. Alguien me dijo que generaba un poquito de efecto ecológico, pues no lo creo, igual habrá que investigarlo ya con los especialistas en eso. Y es que me recuerda a un comercial que salía una llave de tubo con una gotita de agua. Y entonces salía ahí diciendo, esta gota de agua en tantas horas representan tantos litros y en tantos meses tantos litros. Y eso con el objetivo de decirle a uno, ahorre agua, vigile las cosas porque el agua se desperdicia en unas grandes cantidades. Entonces yo pienso, si esa gotita representa una pérdida tan grande, ¿cuánta pérdida representa el agua que el Tempisque tira al mar de manera constante? ¿Y qué hacemos nosotros si necesitamos agua? ¿Por qué no podemos hacer una represa en la desembocadura con una esclusa para que una vez que llegue a cierto nivel se vaya y no provocar inundaciones tampoco, ¿verdad? Y que esa agua no se vaya al mar, que quede ahí, regrese a sus afluentes y nos sirva para regar, que es el gran problema que tenemos. Y es una inversión de infraestructura, de obra pública que va a generar empleo, que va a paliar los efectos, la necesidad de agua, y teniendo agua hay producción de ganado, producción de granos, etcétera, en la provincia, y va a reactivar de nuevamente la provincia. Entonces, esas son ideas que se pueden trabajar perfectamente y que, a pesar de que suenen un poquito locas, no me parece que sean tan jaladas del pelo, porque, como le digo, se hacen y se han hecho. Es más, Holanda le ha robado un montón de terreno al mar y donde ha construido sus ciudades. Y otra idea loca es que nosotros en pleno verano aquí muriéndonos de sed y el Atlántico con inundaciones. Y vamos a Rusia y vemos a Estados Unidos que mete un acueducto de varios kilómetros para sacar agua de un lado y llevar agua a las ciudades como Los Ángeles, etcétera, agua potable para el consumo. Y entonces digo, ¿y por qué no podemos entubar un poquito del agua que están inundando en el Atlántico y tirarlo para el Pacífico, si de por sí la distancia es pequeña en este caso? Y traer agua de nuevo a donde nos hace falta y quitar agua donde está sobrando. Claro. Doctor, mucho de lo que usted nos está planteando va también al tema de infraestructura, pero yo también a la par de infraestructura, porque bueno, usted la ventaja que es médico y usted entiende que ustedes hacen el diagnóstico y recetan. Si hay en la caja, nos fue bien. Si no, hay que hacer el esfuerzo de ir a comprar en lo privado. La clase política costarricense se ha dedicado a diagnosticar, pero las recetas nunca tienen contenido económico para poder ejecutar ese diagnóstico. Usted nos plantea temas muy interesantes, pero esos y sus propuestas en infraestructura, para que nos la comente, y de una vez de dónde y cómo. Vemos su provincia, perfecto, Guanacaste, con una calle tan importante como Cañas, Liberia, que ya después de muchos años ahora necesitamos, damos mantenimiento, porque estamos haciendo como país otro pedazo hasta Barranca, pero se nos va a deteriorar Cañas, Liberia, y nadie nos dice qué hacemos con eso ahora. Entonces, un poco en ese concepto, infraestructura y de dónde cacao para poder hacer un rico chocolate.
Vean, esa es otra de las situaciones. Nosotros tenemos, voy a poner por ejemplo, algo que no me gusta a mí porque para mí es, y me van a disculpar la palabra que voy a usar tanto ustedes como los que nos están escuchando, una porquería. Estoy hablando de la 27. Le dicen autopista algo que tiene básicamente 2 carriles, porque tiene más de 2 carriles en pequeños tramos, donde hay hundimientos increíbles, derrumbes constantes. Pero bueno, digamos la 27, no olvidémonos del nombre autopista. La 27 fue construida y tiene peaje. Ese peaje es el que paga la inversión que se da. Ya hoy en día Jupema recibió la autorización de poder emplear sus recursos en obras públicas como estas. Podríamos extender eso no solamente a Jupema, sino también a otros fondos de pensiones, llámese invalidez, vejez y muerte, llámese Poder Judicial, etc. ¿Ok? Ahí hay recursos bastantes para invertir en este tipo de obras. Y además es seguro porque el peaje les restablecería la inversión y además le generaría ganancia, más que lo que le genera tenerlo en un banco ganando intereses o en algún otro tipo de préstamo, sobre todo si es el Estado que le va a pagar con más deuda los intereses, ¿verdad? Y más que si lo invierte en el Tesoro de los Estados Unidos, porque el Tesoro de Estados Unidos paga muy poquito. Y de hecho, el Tesoro dice, pago tanto, no pregunta cuánto, ellos definen cuánto te van a pagar a vos, a diferencia de aquí, que vas y le compras al gobierno, al Estado, bonos, y le decís, se los compro siempre y cuando me pague tanto. No, allá te dicen, pago tanto, si lo quiere bueno y si no también, ¿verdad? Es al revés, entonces paga muy poco, aquí van a ganar mucho más. Eso es una de las formas. La otra es una de las formas en el sentido de que ellos pueden participar, porque nosotros no podemos tocar el dinero de ellos. Si ellos no quieren participar, no podemos llegar y tomarlo. Pero eso se llama concesión, que pueden ser ellos quienes inviertan el dinero o pueden ser cualquiera otras personas. Esa es una forma de hacer las cosas. La otra es, ya mencioné Cruzitas, pero aquí vamos a mencionar otra de las situaciones que se llama petróleo y gas natural. Según los estudios geológicos que ya se han hecho aquí por personeros del Colegio de Geología, tiene los datos y el tecnológico también, nosotros tenemos reservas de petróleo suficiente como alrededor de unos 320 mil millones de dólares, poniendo el barril a $80. Si lo ponemos a $50, tenemos como 200 mil millones de dólares. Eso paga la deuda política como 10 veces y todavía nos queda dinero. ¿Ok? Y la perforación, bueno, resulta que el ICE ya tiene perforadoras y ya no tiene nada que perforar porque no está perforando los pozos geotérmicos. Pero ahí están las perforadoras y es muy bueno perforando. El ICE puede perfectamente unirse con Recope en el trabajo. No estoy hablando que voy a fundir las dos entidades, sino que se puede juntar junto con Recope para perforar los pozos petroleros, extraer el petróleo, ahora sí ponerse a refinar Recope. Nos ahorramos 2.000 millones de factura petrolera al año y podemos vender más de 1.500 millones de dólares en petróleo, que representan 3.500 millones de dólares que no teníamos y ya tenemos para poder invertir en todo este tipo de obras públicas. Más los 5.000 millones de dólares que hay metidos en Cruzitas en oro. Sí. ¿Verdad? Que podemos hacerlo protegiendo el medio ambiente, porque Colombia también ya ha demostrado que es posible. Bueno, usted plantea, una serie de iniciativas, inclusive habla de la opción de utilizar estos fondos para desarrollarlas, para, como decía Fernando, encontrar ese cacao requerido para el chocolate. Hay una en particular que en su programa de gobierno me llamó mucho la atención y que dice que perseguirían crear la Ciudad del Sol. ¿Qué es específicamente la Ciudad del Sol? ¿Y cómo justamente la van a llevar a la práctica? El asunto es el siguiente. Se habla primero que nada de lo que es panel solar, ¿ok? Es proveer de paneles solares a aquellas casas de personas con muy escasos recursos, pero que ya tienen un techo que puedan sustentar esto de manera gratuita a través de las mismas instituciones públicas. Nosotros habíamos hablado del MISID, del ICE, del IMAS, y por ahí salió el ex ministro diciendo que eso no era posible. Lo curioso del caso es que ese mismo ministro llevó paneles solares gratuitos en Talamanca y sí fue posible.
con esas mismas instituciones. Perdón, el de esta administración, don Luis Adrián No, Salazar. de la ex ministro de la pasada, sí, ¿verdad? Después, porque yo, esto que usted me pregunta ahora ya había salido a la luz pública anteriormente y entonces ya habían hecho esa consulta y el ex ministro dijo esa situación y entonces yo veo quién es ese chaval, lo busco y resulta que él mismo ya había hecho lo mismo en Talamanca con las mismas instituciones que yo había mencionado, lo cual quiere decir que es posible. Se contradice él, ¿verdad? Porque es posible y se hace. Pero aparte de eso está el hecho de que nosotros pretendemos que cuando se dé el bono de la vivienda, se dé completo, se dé la casita y se dé de una vez el panel solar. ¿Ok? Todo dentro de ese paquete. Hoy en día, una casa de bono cuesta como unos 12 millones de colones en realidad. Pero el bono anda más o menos en 8 millones y de ahí para abajo de acuerdo a ciertas circunstancias. Pero vamos a redondearlo en 8 millones. La diferencia la tiene que poner la persona. En el caso nuestro, de lo que estamos hablando, es de poder adquirir esa casita que estaríamos hablando con material de contenedor, no un contenedor, sino que con material de contenedor, que son prefabricados también. Y estamos hablando en este caso de China, el hospital, no sé si recuerdan que hubo una gran algarabía porque ahora con la pandemia vino China y construyó un hospital en poco tiempo, grandísimo, ahí se quedó todo el mundo espantado, vean lo que hace China. Bueno, es el mismo material, para que se den una idea del aspecto. Y es sumamente económico, tan económico que se puede poner la casita de bono más el panel por el valor real del bono. Es decir, que no tendría que pagar diferencia, o sea, ahí hay una ganancia en ese aspecto porque estaría saliendo en los 8 millones de colones. ¿De dónde? Del mismo sitio donde están saliendo los bonos actualmente. Porque no te está aumentando el costo. Comprendo. Hay otro tema puntual, don Raúl, hay un tema puntual que me llama la atención antes de entrar a otros temas más gruesos, y es que en su programa de gobierno plantea dos cosas y quiero una respuesta muy, muy concreta. Hablan de un proyecto de la Agencia de Cooperación Japonesa, pero no especifica bien en qué consiste. Alude a que desde el año 2015 se venía desarrollando, pero ¿qué es exactamente ese proyecto de la Agencia de Cooperación Japonesa? Y me llama poderosamente la atención, porque eso es inusual que en un programa de gobierno se haga específica a una agencia de cooperación de un país extranjero. Y lo otro, que habla de la posibilidad de la legalización del cannabis. Dice que para financiar el deporte. ¿A cuál cannabis se refiere? ¿Al medicinal o al del uso recreativo? Bueno, aquí hay una cuestión porque no estamos hablando de legalizar el cannabis para financiar nada. Al menos no sé si hay un error en la apreciación o en lo que yo escuché, pero no se trata de legalizar el cannabis para financiar alguna otra cosa. Estamos hablando dice que es para el beneficio del deporte nacional. Dice legalización del cannabis, cáñamo, CBD promocionado e impuesto a cada bebida en beneficio del deporte nacional. Así lo dice su programa de gobierno, que está en el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones, en la página 48. Ahí debe haber algún dedazo en el último documento ahí, porque si hay una cuestión que no va. Y le digo porque yo trabajé eso, el programa lo trabajé yo en una gran medida, y obviamente que ahí hubo intervención de bastantes personas en el asunto. Después me lo mandaron ahí, yo tuve que hacer el montaje y la recopilación, incluso lo mandamos después a una filóloga para arreglar ahí las cosas, pero bueno, algo siempre se tiene que ir no muy bien. Entonces usted no está de acuerdo con la legalización del cannabis. Pero el asunto es que sí me han hecho la pregunta con respecto al cannabis y he sido muy claro en esto. Me han preguntado, ¿cannabis medicinal? Definitivamente que sí. De hecho, nosotros utilizamos morfina, que es otra droga, y también lo usamos para medicina. Entonces, que la marihuana sea una droga no implica que no se pueda utilizar en medicina. Si es bueno para medicina, hay que usarlo para medicina. Aparte de eso, se puede utilizar para otras cosas como la producción de cáñamo, que hoy por hoy sigue siendo el mejor mecatito que se puede producir y que genera mucha riqueza en ese aspecto, y eso se produce precisamente del cannabis, de ahí sale el cáñamo, por ejemplo. Entonces da beneficios industriales también en ese sentido. Ahora, para lo que es recreativo, vea, yo personalmente, bueno, no fumo, no tomo ni consumo drogas, tampoco estoy en contra de esas situaciones, y puedo decirle que es dañino, por supuesto que sí es dañino, y también es dañino el cigarro, y también es dañino el licor, y aún así
la gente fuma y toma libremente y de manera legal. Y cuando se prohibió, lo que generó fue la mafia de Chicago con Al Capone y todo lo que sabemos de eso. Entonces, lo que le quiero decir con esto es que muchas veces las prohibiciones generan mayores daños, mayores costos y mayores desastres que las legalizaciones. Y en este caso yo le diría sí, estoy en contra del consumo de drogas, no las consumo yo preferiría que nadie las consuma, pero es más costoso estarlos prohibiendo que permitir que lo consuman. Y una vez que lo consuman, lo que nosotros necesitamos hacer es rescatar a la persona adicta. Y eso está también claro ahí en el programa de gobierno nuestro, en el que nosotros hablamos incluso de penalizar con rehabilitación forzosa aquellos adictos que generan problemas a la sociedad, llámese crímenes, asesinatos, robos, etcétera. ¿Ok? Y permitirle a aquel que es adicto pero que no genera ningún tipo de conflictos que pueda tener acceso a la rehabilitación. ¿Por qué? Porque en este caso para nosotros es mucho más importante agarrar a un individuo en lugar de que se meta a la cárcel y que salga peor de lo que entró, agarrarlo y meterlo a un campo de rehabilitación y rescatar a ese individuo para beneficio de la sociedad. Y nos sale hasta más barato aquí. Claro, y lo de la Agencia de Cooperación Japonesa, ¿qué es específicamente esa a lo parte, que vea, tendría que le voy a ser honesto, tendría que meterme a revisar para ubicarme en esto, porque sí le dije, la mayor parte del programa es mío, pero hay muchas partes del programa que son de otras personas. En este momento, francamente, no podría darle esa respuesta con toda honestidad. Eso está en la página 46, solamente para efectos de cuando lo vaya usted a revisar. Es el 3. De hecho, que lo voy a revisar porque me van a volver a preguntar, estoy seguro de eso. Proyecto de la Agencia de Cooperación Japonesa. Es que me llamó mucho la atención que haga alusión específicamente a una agencia de un país extranjero, ¿verdad? En su programa de gobierno. Pero bueno, eso, entonces ahí lo deja como una tarea pendiente para usted también. Sí. Ando. Don Sergio, doctor, usted hablaba ahorita de la mafia. Permítanos ir al último corte. ¿De qué, perdón, no le escuché? Corrupción. Le decía que usted nos habló de Al Capone, la mafia. Vamos a ir a nuestro último corte y regresamos hablando de un tema muy importante como es el tema de la corrupción. Ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. La señal de Antena 6 TV, cada vez más cerca. Canal 267 de cable, Santos, para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur, para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago, para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus, para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex, cubriendo todo el área metropolitana. Si aún no tienes nuestro canal, solicítalo ya a tu operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión En la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Ari, mi amor, revisamos la lista de compras.
A ver. Ay, mami, no me diga que me va a dar plata en efectivo. ¿Sí? Porfa, use Simpemóvil de Copialianza. Mi amor, pero eso no es muy complicado. Mami, usted está asociada a la COPE. Ajá. Es muy sencillo, solo tiene que ir a una oficina y solicitarlo. Facilite su vida con Simpemóvil de Copialianza. La COPE es tendencia. Asóciese a Copialianza y utilice nuestros beneficios. Contáctenos al 2785-3000. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Gracias por estar con nosotros con 31 minutos. Invitarlos domingo, lunes, miércoles. Vamos a estar retransmitiendo. Vamos a estar retransmitiendo los debates del Tribunal Supremo de Elecciones. Vamos a tener programa especial domingo y martes. Y lunes y miércoles también vamos a tener la oportunidad de poder compartirles en nuestro el debate del día domingo, donde estarán 6 candidatos a la presidencia, día lunes candidatos a la presidencia, el martes otros 6 candidatos y cerrará el miércoles 12 con 7 para así completar los 25 candidatos a presidencia. A partir de las 8:15 de la noche, usted decide, entra a ser parte de este proceso democrático, acuerpando al Tribunal Supremo de Elecciones con estos debates a la presidencia de la República. El domingo 9 de enero, don Wilmer Ramos González, don Fabricio Alvarado Muñoz, don Federico Calvo, doña Carmen Quesada Santa María, Oya Carpio y don Martín Chinchilla Castro. Para el lunes de enero, Ned Saborío Chaverri, don Rodolfo Fernández Gómez, don Luis Alberto Cordero Arias, don Eduardo Cruzan Smith, don Rodrigo Chávez Robles y don Eliezer Feinsack Mitz. El día martes 11, don Cristian Rivera Paniagua, doña Marisela Mora, el doctor Roland Jiménez Chavarría, nuestro invitado del día de hoy, don Sergio Mena Díaz, don Rolando Araya Mon y don Oscar López. Y cerrará estos debates del Tribunal Supremo de Elecciones el miércoles 12 de enero, doña Natalia Díaz Quintana, don José María Figueres Olsen, don Oscar Chavarría Campos, don Walter Muñoz, don Rodolfo Pizar Rocafort, don John Vega Macís y don José María Villalta Flores Estrada. El orden de debates es el mismo orden que han tenido los candidatos y candidatas a la presidencia. La papeleta que tendremos en nuestras manos el próximo 6 de febrero del 2022. Así que invitados desde ya a seguir en las plataformas de Usted Decide, domingo, lunes, martes y miércoles, 4 debates con los 25 candidatos a la presidencia. Pero en esta noche retomamos nuestra conversación en el último bloque con el doctor Roland Jiménez Chavarría, candidato a la presidencia por el Partido del Movimiento Social Costarricense. Y antes de irnos al corte dejábamos el tema de la corrupción. Doctor, ese es un cáncer que no logramos extirpar. No encontramos quimioterapia ni radioterapia para atacarla. ¿Cuál es su diagnóstico y cuál es la medicina para este cáncer de la corrupción que ya está en partidos políticos, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en las municipalidades? Y lo peor, no solo en la clase política, sino también en el sector empresarial del país. Sí, claro. Bueno, primero que nada quiero que me permita retroceder un poquito en relación a los recursos para el deporte, porque sí, ya estoy leyendo acá esta parte, dice legalización del cannabis, cáñamo, pero dice promocionando. Aquí se comió una letrita que dice impuesto a cada bebida alcohólica para beneficio del deporte. Entonces, esa estamos hablando, se legaliza esto y además agregamos impuestos para que esos impuestos beneficien el deporte. Creo que faltó la como para poder
ver realmente lo que se estaba diciendo en ese aspecto. Con el asunto de el japonés, esto es una cuestión que pertenece a don Edgar Rodríguez, que es candidato a la vicepresidencia, y me está diciendo que la cooperación japonesa suministró buena parte de los recursos vía empréstito para el alcantarillado sanitario y pluvial de San José y centro de población cercana. Con eso se producían bienes para la construcción en una planta que está en La Uruca, y con ello se descontaminaba el río Virilla y afluentes. La idea es precisamente, ahí habla parte de lo que es desechos, y es que nosotros hablamos de que la basura no es basura, la basura es materia prima para generar empleo y para generar productos, tanto que en algunos países incluso utilizando para construcción de viviendas y para mezcla con asfalto y construcción de carreteras. Entonces, por esa es la vía que va en ese sentido. Muy bien, corrupción. Claro, sí. ¿Cómo una letra puede cambiar todo? La falta de una letra. Exacto. Y vale la pena permitirme yo, al paréntesis, una vez me pasó en un matrimonio, un casado, el que se casaba estaba muy nervioso, y en vez de leer tu mujer como parra fecunda, ustedes se imaginarán la letra que cambió y lo feo que sonó. Y eso es lo importante de una letra en un texto o en una afirmación. Adelante, doctor, con el tema de la corrupción. Sí, perfecto. Bueno, la corrupción lamentablemente se nos ha ido metiendo poquito a poco en nuestro país. Digamos, porque ya he estado en otras naciones y hemos visto con las cosas que suceden cuando definitivamente no se detienen. Creo que estamos a tiempo para detenerlo y hay que actuar con firmeza en este asunto. Hay que extirpar ese cáncer de raíz y, como decimos en medicina, tenemos que hacer una cirugía radical. Es decir, hay que agarrar y barrer con todo y no simplemente quitar un pedacito. No hay que barrer con todo porque no podemos darnos el lujo de dejar ahí absolutamente nada que siga carcomiendo esto. Y esto es como una canasta de manzanas, ¿ok? Una manzana podrida termina de podrir al resto del canasto y nosotros hemos sido muy alcahuetas, al final de cuentas, como país, como ciudadanos, votando reiterativamente por este tipo de personas, y eso ha logrado que cada vez tengamos más manzanas de este canasto podridas. En lugar de ir eliminando, las vamos multiplicando. Y eso hay que acabarlo. Parte de ese problema tiene que entrar en una reforma en la cual estaríamos hablando de lo que es el financiamiento de los partidos políticos. Y se lo voy a decir muy claro y muy simple. Tanto quiere uno jugar ciertos organismos de papistas que en lugar de lo que hacen es perjudicar y terminar de empujar las cosas hacia el abismo. En este momento, si usted pregunta, y toda la gente tiene la idea de que el Tribunal Supremo de Elecciones financia las campañas de los partidos políticos y que son millones de dinero que tiran los ciudadanos para el financiamiento de partidos políticos, y eso es una gran mentira. El Tribunal Supremo de Elecciones te da dinero después de las elecciones, casi 2 años después de que son las elecciones, siempre y cuando tenés un número de votos determinado. Antes de eso no te da un solo 5, pero de todas maneras tenés que generar gastos. Vas a un banco porque tenés que tener una cuenta bancaria y el banco te dice no te permitimos transferencias simples, no te permitimos transferencias por vías electrónicas, lo único que puede hacer es venir en ventanilla para hacer el depósito y cuando va a hacer un pago tiene que venir aquí para hacer el pago de la otra persona. O sea que ni una pulpería funciona de esa manera, porque usted va, el vendecopos y le dice pásemelo por simple, ¿verdad? Y aquí eso es imposible. Ninguna entidad te presta dinero si no tienes un porcentaje en las estadísticas nacionales que aparezca. Por eso es que ahora muchos partidos han estado pagando por sus estadísticas para ser más alto, para que le puedan prestar dinero el BCT, que es el que hasta ahorita ha estado prestándole al INED, a Rolando y a Villalta, en base a esas estadísticas, si no, no existe dinero. No puede recibir donaciones de extranjeros, no puede recibir donaciones de cédulas jurídicas,
solo donaciones de personas, y esa persona tiene que ir a la ventanilla y hacer o sea, es literalmente imposible. Tenemos que hacerlo con el pago de nuestros salarios, de nuestro bolsillo, hacer todas las cosas. Eso es lo que hacemos las personas decentes. Los demás tienen padrinos que invierten millones, pero que van a ganar muchos más millones cuando estas personas ganen. Ahí es donde viene la corrupción. Ahí es donde aprovecha la mafia del narcotráfico y del lavado de dinero para meter dinero para después comprar armas. Ahí es donde H. Solís entró. Ahí es donde tenemos vendida la trocha y tenemos vendido la platina y tenemos vendido todo lo que ha estado sucediendo en estas cosas. Por ahí entraron a estos partidos. Por ahí siguen estando en estos partidos. Entonces lo primero que tenemos que corregir es esa parte. Y no necesariamente significa que le vas a dar dinero abierto a los partidos de esa manera. Jamás. Comenzamos, por ejemplo, por el transporte. Usted no tiene por qué darle dinero a los partidos por el transporte. El transporte lo puede manejar el Tribunal Supremo de Elecciones el día de las elecciones directamente. Por ejemplo. Don Roland, interesante lo que está planteando. Porque además hay situaciones de inequidad que son palpables. Bueno, don Fernando hace poquito hizo la publicidad del único debate en el que van a estar los 25 aspirantes, digamos, divididos en 4, porque por razones de espacio obviamente no podían todos el mismo día, pero es el único. Y en la mayoría de los medios pues van a estar solo 5 o 6, dentro de los cuales, como usted bien señaló, únicamente aparecen los que están encabezando esas encuestas. Es como un círculo vicioso. Pero la realidad entonces es que, más allá de los cambios que usted intentaría impulsar estos y muchos de los otros que ha venido planteando a lo largo de este programa, hoy, la realidad de hoy es esta. Y la realidad de hoy apunta a que probablemente lo que vamos a tener, y digamos que usted llegare a ser diputado o llegare a ganar la presidencia, es que le va a tocar justamente gobernar desde Zapote o ser uno más en Cuesta de Moras, con muchos de los que representan a esos partidos que usted acaba de decir, y son parte de esa huerta podrida. ¿Cómo lidiaría entonces usted con esta realidad? Porque muchos de sus procesos de cambio necesariamente implicaría el aval de estas otras fuerzas políticas. Repito, ya sea que usted sea el presidente, ya sea que usted sea uno más dentro de la Asamblea Legislativa. A Dios rogando y con el mazo dando, dicen por ahí. Hay que ir generando los cambios en la Asamblea Legislativa, hay que comprarse el asunto de ir a negociar con esta gente, convencerlos, y cuando se trata de aspectos tan radicales, tan sensibles, en donde el país se ve perjudicado en no cambio o beneficiado con ese cambio, si un grupo de asambleístas definitivamente no quiere ceder, pues le diremos al país: aquí están ustedes, los eligieron, ustedes vengan a convencernos o ayúdenme a mí a convencer a esta gente, definitivamente, porque ellos prohibieron hasta la manifestación política. Mucha gente dice, prohibieron las huelgas. No, las huelgas siempre habían sido ilegales. Lo que prohibieron fue la manifestación política, en realidad. Que el pueblo pueda lanzarse a la calle a protestar sobre una situación de tipo político. Eso fue prohibido. Eso me parece a mí que es aberrante, porque usted tiene todo el derecho de que si hay algo que le incomoda como nación, usted tiene todo el derecho de reclamar, porque es a usted a quien están gobernando. Y los gobernantes son administradores para su beneficio, no son es que llegan a hacer lo que les da la gana con usted. Entonces es un aspecto. ¿Usted buscaría reversar esa ley de evitar las huelgas en lo que llamamos sectores estratégicos de la institucionalidad pública, los servicios públicos? Comenzaríamos por ver qué es estratégico. Hay que comenzar por ver qué es esencial, y hay que definir la palabra esencial, porque simplemente dicen servicios esenciales, pero no dicen qué es esencial realmente. Entonces meten a lo esencial lo que le quieren meter a lo esencial, ¿verdad? Pero como le repito, aquí el problema no es que hayan puesto ilegales las huelgas, porque las huelgas ya eran ilegales, siempre han sido ilegales. Esa es una realidad. Lo que pusieron ilegal es la manifestación política del pueblo, en realidad. Eso es lo que lo que cerraron. Y pues usted puede salir ahorita a hacer una manifestación que no tiene nada que ver con trabajos, y eso es completamente ilegal. Y eso no puede ser, porque ahí en esa Asamblea Legislativa es donde se generan las leyes que le van a beneficiar o le van a perjudicar a usted como nación. Y usted como nación tiene todo el derecho de protestar cuando hay algo que no funciona, porque tenemos un defecto. Usted los elige, pero una vez que están ahí, usted no puede decirles qué hacer. Ellos hacen lo que les da la gana,
¿verdad? Pero entonces la reversaría, buscaría cómo reversar esa ley. Delegando la representación, pero esa representación que usted delega como pueblo a ese grupo, lo delega para el beneficio del pueblo, no para el beneficio de ellos, ¿verdad? Correcto. Y en ese aspecto hay que pelear, definitivamente, y eso tiene que revertirse en ese aspecto. Hay que afinar las cosas, ¿ok? Y hay temas que se pueden manejar porque ya las leyes están, ya los reglamentos están, lo que hay que hacer es aplicarlos y no necesitamos ir a la asamblea. Y hay cosas que se pueden manejar por decreto y hay cosas que se pueden llamar a plebiscito. Y lo que quede por la legislación, pues habrá que llevarlo a legislación. Por eso digo, a Dios rogando y con el mazo dando. Lo que tenemos la posibilidad de hacer, lo vamos a hacer y no nos va a temblar la mano para hacerlo y vamos a buscar gente comprometida con esto. Y yo personalmente les digo, no he hablado con él, no se lo he propuesto, pero yo tengo toda la intencionalidad de que si llego a ganar, voy a poner a la cabeza de la lucha contra la corrupción, si él me acepta, a Juan Diego Castro. Que vaya hasta las últimas consecuencias. Muy bien. Doctor, ¿eso significaría Juan Diego Castro ministro de un gobierno suyo? No. Un SAR anticorrupción. Hay una oficina que estamos nosotros denominando que es Oficina de Asuntos Internos, que no se trata de crear una oficina extra más en sí, sino que dentro de cada institución va a funcionar con personal que ya existe ahí, pero que va a tener independencia de la jerarquía de la institución. De tal manera que usted, como jefe de él, entre comillas, no lo va a poder despedir, ni castigar, ni sancionar porque esté actuando en algo que usted está haciendo mal. Usted no va a tener esa potestad. Pero esa institución sí va a tener que seguir. Como las Contralorías de Servicios. O las auditorías internas. Más o menos. El Poder Judicial acaba de abrir algo parecido a lo que nosotros queremos crear, porque tiene dos vías. Una que es preventivo, que es antes de que suceda, evitar que suceda el acto de corrupción. Y la otra que es represivo, que una vez que sucede, vamos con todo en ese sentido. Y de ahí vamos entonces a llamar a otros organismos, llámese organismo de investigación judicial, llámese Ministerio Público, etcétera, que nos provean de elementos, pero esos elementos en el momento que vienen aquí adquieren la jerarquía porque vienen a ser parte de esta oficina, pero ya que él no les puede dar la orden, porque lo que queremos es quitar la manipulación política de este grupo de tal manera que pueda actuar independientemente, algo así como los intocables en la época nuevamente de Al Capone, ¿verdad? No como el comité de ética que propuso don José Figueres, Olsen. No como el comité. No como el comité no mandando de ética bombazos como Figueres pretendía con las lanchas que iban ahí, primero disparamos y después nos preguntamos. No. Me refiero al último anuncio que hizo su colega candidato, don José María Figueres, de crear un comité de ética al que dice va a supeditarse cuando ya ejerce el gobierno. No, no es en esa línea. No es en esa línea, pero ya que tocó el aspecto de ética, quiero decirle que yo sí tengo la intención de crear un tribunal de ética pública y privado. Y nuevamente no estamos creando nada nuevo. Cada colegio profesional tiene su propio tribunal de ética y lo mantienen ellos, lo pagan ellos. Pero cada tribunal de ética de esos colegios tiene ciertas limitaciones de acuerdo a la ley orgánica de cada colegio. Entonces, la idea es, cada colegio va a pagar, ¿sí?, a los que van a estar en el tribunal de ética, pero va a ser un organismo central que va a manejar la ética de todos los profesionales en el aspecto público y privado, ¿verdad? Es como un tribunal extra, aparte, sostenido financieramente por los diferentes colegios, pero con una ley propia, igualmente con independencia de los colegios, para evitar una vez más, porque ahí a veces castigan a quien no deben y no sancionan a quien deberían por cuestiones de amistad y otras cosas, ¿verdad? Entonces, esas cosas son las que tenemos que terminar. Doctor, conociendo a don Juan Diego Castro, creo que estaría muy satisfecho en poder emular a don Elliot Ness de Los Intocables. No me cabe la menor duda. Y yo esperaría que me aceptara también, ¿verdad? Como le digo, yo no le he hablado ni le he dicho nada al respecto, pero yo sigo teniéndolo en la mente. Para ese puesto realmente me gusta y yo estoy, y si me dice que sí, vea, ahí está el hombre definitivamente. Doctor, nos ha ganado el tiempo, ya estamos en los minutos finales, pero no nos queremos ir sin poder conocer, si usted no tuviera el favor de los costarricenses en el tema presidencial,
pero sus coterráneos guanacastecos de esa hermosa provincia lo favorecieran con ser diputado, ese 1 de mayo, esos primeros días, ¿cuáles serían las 3 primeras iniciativas que usted como diputado impulsaría? Sabemos que son 4 años, pero esas 3 emblemas que usted le presentaría al país y a los guanacastecos, puede que sean nacionales, puede que sean para la provincia, para que nos pueda regalar esa respuesta, que ya vamos casi hacia la parte final del programa. Vamos a entrar con énfasis en los cambios legales que se requieran para luchar contra la corrupción y la impunidad. Y esto estamos hablando de lo que ya mencioné, el Tribunal de Ética Pública y Privada, porque va a requerir de una ley para poder extraerlo de ahí, la creación de la oficina, ya que quede bien establecida en ese sentido para la lucha también contra la corrupción en este aspecto también. Todo lo que viene siendo, y por supuesto las modificaciones en el Tribunal Supremo de Elecciones en cuanto a lo que es elección de diputados y en cuanto a lo que viene siendo el financiamiento de partidos políticos, porque creo que a pesar de que una gran parte de la corrupción no es que sea culpa del tribunal ni por culpa de ella, esa es una gran puerta y es, yo diría que la puerta principal por la cual ingresa la corrupción a los partidos políticos y por consiguiente a los gobernantes. Y hay que cerrar esa parte. Doctor, de verdad muy agradecidos con su participación esta noche y decíamos que en 1 minuto, 2 minutos usted nos pueda dejar un mensaje final del por qué los costarricenses a lo largo y ancho del país y especialmente también los guanacastecos puedan votar por Roland Jiménez Chavarría como presidente de la República, candidato a la presidencia de la República. Y para diputado en Guanacaste, no vaya a ser que se nos confunda la gente de que estamos justo para que don Roland es candidato en el país, como lo hacen otros partidos, cuando no conocen a su candidato y conocen es al primer lugar por San José. ¿Y por qué motivarlos a votar por el partido Movimiento Social Demócrata Costarricense, doctor? Tenemos muchos años ya de que nuestro país ha caído en manos de una mafia política. Sí, una mafia, grupo de personas organizadas para beneficio propio a pesar o a costa del beneficio de la población. Es hora de generar un cambio. Es hora de no seguir votando por las mismas personas. No importa si han cambiado de partido, siguen siendo las mismas personas, siguen siendo los mismos individuos que nos mintieron, nos engañaron, nos estafaron, nos han estado robando y nos están destruyendo la patria y destruyendo el futuro de nuestros hijos. Nosotros somos un grupo de profesionales muy capaces, muy decididos y muy amantes de nuestra patria. Pueden buscar nuestra hoja de vida en el Poder Judicial, no tenemos cola que nos majen, pero sí tenemos mucha capacidad y mucho interés para gobernar en este país. Estamos decididos a hacer el bien para este país. Como médico, estoy acostumbrado a la toma de decisiones a veces muy difíciles, a veces muy dolorosas, pero aún así he tomado la decisión que he necesitado tomar para beneficio de terceras personas. Y estamos preparados para dirigir este país y tomar la decisión, por muy dura que sea, que vaya a sacar adelante a este país, destruyendo la corrupción, destruyendo la impunidad y generando desarrollo para todo el pueblo costarricense. Usted decide. Soy el doctor Roland y quiero ser tu presidente para que tú y tu familia vivan mejor cada día en esta tierra. Muchas gracias, doctor. Don Sergio, reflexión final del programa de hoy. Bueno, ha sido un muy buen programa, interesante. Hemos escuchado también posiciones, en algunos casos distintas, disruptivas, de parte de quien es el presidente abanderado como candidato presidencial y quien encabeza la lista de candidatos a diputados por la provincia de Guanacaste de este partido político de reciente creación. Me parece que hemos tenido esta oportunidad para escuchar también una perspectiva distinta de un actor político que desde una visión, digamos, más no vallecentralista y desde la lectura, inclusive de los sectores, especialmente de los gremios profesional, sindical, también quiere aportarle a la construcción de esa propuesta país que tanto
tanto requerimos. Así que me parece que ha sido interesante, reitero, y pues una vez más, el programa cumple con darle a las y a los costarricenses la posibilidad de tener acceso a otro candidato, a sus propuestas y a sus motivaciones para tratar de llegar o a la presidencia de la República o bien, en este caso por su doble postulación, a una curul en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias al doctor Roland Jiménez Chavarría y a don Sergio Araya Alvarado, pero especialmente a usted, que ha sacado hoy un tiempo importante en esta noche de viernes, 7 de enero del 2022, para conocer a otro costarricense que aspira a la presidencia de la República y que también aspira al primer lugar de la Diputación por Guanacaste. Todos son elementos valiosos para prepararnos para el próximo 6 de febrero del 2022. Por eso reiteramos nuestra invitación que este domingo, lunes, martes y miércoles nos acompaña a las 8 de la noche en Usted Decide y en Antena 6 con los debates del Tribunal Supremo de Elecciones. Lo más importante, tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Feliz fin de semana. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.